y esto lo he hablado, esto me lo ha pasado esta mañana Juan Soto Ibars cuando estaba hablando con él y con Pedro Herrero, y ha dicho, tío, yo noto que esta jugada de Pedro Sánchez no le ha salido tan bien porque estoy viendo, por ejemplo, yo eso sí que lo vi ayer en la tertulia en la que estuvo Juan Soto Ibars en Espejo Público con Susana Griso, Elisa Beni, ¿tú sabes el cabreo que tenía Elisa Beni con los movimientos y los juegos de trileros de Pedro Sánchez? O sea, Elisa Beni es una señora de izquierdas y es PSOE State of Mind en vena. Entonces, para que Elisa Beni esté hasta los huevos de este señor, en plan de... Además me lo dijo luego Juan Soto Ibars, que habló con ella, me decía, tío, o sea, Elisa Beni estaba, me han invitado a no sé dónde y me voy a cabrear con todo el mundo porque estoy hasta aquí de esto. Hasta aquí. O está dejando de ser de izquierda. Yo creo que cuando lo de las pensiones se pegó, ¿sabes? Se cayó de la marmita. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? You are gay. You are transgender. Manguito Moraca. Menor que 3. Pero sí es cierto, y esto es lo que venía diciendo antes, que hay un límite a partir del cual tú a la gente la puedes tomar por tonta. Y con lo que ha hecho, incluso aunque sean fanáticos tuyos, es decir... Tienes que, para comprar lo que ha hecho Pedro Sánchez estos últimos días, para comprárselo todo, tienes que ser o muy fanático o un subnormal. A ver, no, yo creo que no hay más. A ver, no hay gente, no, yo es que creo que, o sea, tienes que querer creerlo con mucha fuerza. O sea, lo quieres creer muy fuerte, en plan de, no, es que mi identidad depende de que yo me crea esto, mi trabajo depende de que yo me crea esto y por lo tanto estoy hiper predispuesto a creérmelo o eres tonto. Vale, yo creo que es una de dos. Una de dos. O un cínico interesado también. Eso los encuadro dentro de los fanáticos, porque los cínicos interesados yo creo que al final se autoconvencen. Pero claro, hay señores muy del PSOE, muy incluso pro Pedro Sánchez, que se sienten de repente incómodos en esta situación. O sea, se sienten de repente en plan de, tío, que yo no soy idiota, ¿sabes? En plan, que yo progresista, yo PSOE, yo Pedro Sánchez, mi padre, tal, pero yo no soy idiota, ¿sabes? Que hay un límite hasta el cual tú me puedes pedir a mí que yo vaya antes de repente decir... que me estás tomando por retrasado, ¿sabes? Pedro, por favor, ¿sabes? Respétame, Pedro, respétame. Y el otro, que no. Que te pongas el disfraz de colegiala y tú, pero Pedro, mira, este es el caso, y me lo ha pasado Juan Soto Ibars, lo veréis en la charla, pero os lo voy a poner ahora, de Fernando Garea. Fernando Garea es un periodista progresista, esto es que va a La Sexta, que va a la cadena SER. Thanos Sánchez está en camino de conseguir la última gema del chavismo infinito, la del poder judicial. Muchas gracias. Los calvocratas tenemos que unirnos para evitar que chasque los dedos. Totalmente, gracias por la donación. Fijaos, Fernando Garea es un tío que estaba en La Sexta hace relativamente poco analizando los bulos contra Begoña Gómez. Periodista, ya te digo, progresista, órbita SER, tal, creo que eres director de la agencia F. Atención. No, Gonzalo Miró es de los cortitos, ¿sabes? Pero mira. Estrategia por parte del Partido Popular que ha afectado a la familia, a todos los elementos de la familia que tú has dicho y que me parece que es insostenible y que es de una brutalidad enorme. Y también, me permito también... Una brutalidad enorme, decía este señor. Corregir otra cosa, antes Naranjo ha hecho lo que yo llamaría el metabulo, que es un bulo dentro de otro bulo. Es decir que en las informaciones, primero además las informaciones, a algunas de ellas referidas a la esposa del presidente del gobierno no ha habido bulos, no es verdad. No es verdad. Claro que ha habido bulos. Se confundió con una señora de Cantabria que había recibido una subvención. Se ha dado un salto vinculando sin ninguna prueba ni ningún dato un rescate que ha sido supervisado por Europa a una compañía aérea como el resto de compañías aéreas con unos cursos que podía estar dando la esposa del presidente del gobierno. Se ha dicho que una carta resolvió un concurso de unas adjudicaciones que por cierto no llegaban a Consejo de Ministros sino que iban a un organismo del gobierno que es Redes, cuando esas cartas
ni siquiera llegaron al final del concurso. Esa carta, perdón, porque es una repetida 2 veces, llegó al final del concurso. Es decir, claro que ha habido bulos referido a eso. Y decir que no ha habido... Bueno, a ver, como podéis ver, el sanchismo es fuerte en él. Es fuerte, y es un señor progresista que defiende tesis progresistas, que viene defendiendo a Pedro Sánchez. PSOE, full PSOE, full PSOE. Full PSOE. Eso es porque lo analizas desde un punto de vista racional, pero ni los discursos políticos se rigen por la razón ni nuestra sociedad se rige por objetivos, sino por afiliaciones y emociones. Muchas gracias por tu remembering, Jonathan Haidt, this is the moment. Pero, yo te digo que eso que tú estás diciendo tiene un límite, ¿vale? Las afiliaciones, las emociones, hasta el punto que las puedes doblar, es decir, la capacidad que tiene Pedro Sánchez de... a personas como esa, llevarlas hasta límites extremos, para que tengan que aceptar de manera inconsciente y totalmente acrítica toda la mierda que el otro les quiere meter por la boca, tiene un umbral. Y te digo que Pedro Sánchez está cerca de derribarlo en algunos casos. ¿Por qué lo digo? Porque este señor, Fernando Garea, a partir de la performance de Pedro Sánchez del otro día, apareció en la cadena SER y dijo lo siguiente. Bueno, esto es lo que decían. ¿Cómo será de burda la maniobra que hasta Fernando Garea dice que no traga el teatrillo de Sánchez? O sea, el señor que aquí estaba desviviéndose para desmentir los bulos contra Begoña y la maniobra brutal del Partido Popular y demás, con respecto al paripé de Pedro Sánchez, decía lo siguiente. Pedro Sánchez desde el miércoles pasado. No he entendido nada de lo que ha hecho Pedro Sánchez desde el miércoles pasado. No he entendido nada de lo que ha hecho Pedro Sánchez desde el miércoles pasado. Y lo que entiendo, lo poco que entiendo, me parece cada vez peor. Y escuchándole además ahora en en Televisión Española, no hace más que sembrarme dudas. Los hechos son que él entró el miércoles en la Moncloa con una idea de un problema personal, emocional y que le afectaba a su entorno familiar. Y ha salido hoy, 5 días después de estar encerrado, con una estrategia y una táctica política y electoral basada en esa situación. Y a mí me parece que eso pasa todos los límites. Yo creo que utiliza esa situación personal, que puedo entender que era sincera, no tengo dudas para decir lo contrario, pero tampoco pruebas, por cierto, pero me parece que supera, yo creo que estamos acostumbrados a Pedro Sánchez, sus piruetas y sus tácticas, pero a mí me parece que esto no tiene absolutamente ningún sentido y que pasa todos esos límites, ¿no? Bueno, quien también me han dicho que, por ejemplo, lo voy a terminar, pero por ejemplo Lucía Méndez, y había mucha peña que realmente estaba sorprendida. Lucía Méndez el otro día escribía... de la mayor impostura jamás imaginada. Esto escribía Lucía Méndez. La toxicidad es cierta tanto como que Sánchez no ha actuado con rigor y responsabilidad. Las consecuencias no serán buenas. Ya que el presidente del gobierno se dirige a nosotros en términos personales hace unos días, supongo que me puedo permitir el lujo de dirigirme a él en esos mismos términos. Me siento una idiota como persona y abriría un periodo de reflexión profesional acerca de si puedo seguir desempeñando el papel de periodista y analista política o por el contrario debo dimitir. En todo caso no puedo dejar de hacer penitencia desde aquí mismo. Me equivoqué y no estoy nada segura de que esto no se vuelva a repetir. Sánchez se queda para combatir las mentiras después de 5 días de un calentón que dio lugar a la mayor impostura de su mandato. El hombre de poder sigue siendo el hombre de poder, aunque de vez en cuando tiene arrebatos de adolescente que España debe compartir. Demasiado incluso para Sánchez, alucinante incluso para Sánchez, delirante incluso para Sánchez, desmoralizador incluso para Sánchez, lamentable incluso para Sánchez, desconsolador incluso para Sánchez. En estos 5 días he cruzado apuestas con muchas personas que no quieren bien a Pedro Sánchez, más bien le odian. Yo nunca he odiado a ningún político y creo que la compasión no es solo una palabra. La idea central de las apuestas y la discusión era la siguiente. Yo sí me creí lo que de su puño y letra escribió en la carta que nos dirigió a todos los españoles. No quería hacer sufrir a su mujer y Begoña Gómez estaba afectada emocionalmente por un acoso cuya única razón es que está casada con el presidente del gobierno. Así las cosas, la única forma que tenía Sánchez de alejar a su familia del sufrimiento era dimitir. Si era verdad lo que decía en la carta, no había dudas sobre su decisión.
De sus palabras se desprendía que pensaba en una retirada digna para preservar a su familia de la toxicidad de la vida pública. Una toxicidad que es cierta, igual que los desaforados insultos que se dirigen contra el presidente del gobierno, cuya legitimidad no reconoce en una parte importante de la derecha española. Tan verdad es eso como que Sánchez no se ha comportado con el rigor y la responsabilidad que exige su alta magistratura. Pedro Sánchez ha decidido dar la razón a todos mis interlocutores que sostenían que es un hombre capaz de todo, incluso de utilizar a su familia para fortalecer su posición política. El presidente ha tenido en vilo al país y al mundo entero para que sus deudos salieran a la calle en procesión para pedirle entre lágrimas que no se vaya. Una vez logrado el objetivo, nos ha comunicado que la carta era un repente y que se queda porque ha visto a María Jesús Montero llorando y porque su mujer, Begoña Gómez, ya puede soportar el sufrimiento que hace 5 días se le hacía insoportable. Interpretar, como parece que hace el presidente, que el gran respaldo social logrado le ha aconsejado quedarse después de jugar al escondite con España es una forma de engañarse a sí mismo. Le ha respaldado su partido, cosa que nunca estuvo en duda. 12.000 simpatizantes socialistas, 5.500 simpatizantes de la izquierda y un manifiesto de periodistas no muy numeroso. Esos son los apoyos sociales. Los odiadores de Sánchez tienen motivos para la satisfacción. Ha actuado tal y como ellos preveían. Salvo aquellos y aquellas que lleven un escapulario al cuello con la efigie de Pedro Sánchez, la actuación del presidente es inexplicable. 5 días dejando un país en vilo por un repente personal o una discusión conyugal. Un calentón presidencial para Sánchez tiene consecuencias para la gobernación de un país. El PSOE y los ministros están en su derecho a descorchar el mejor champán, pero los acontecimientos de estos 5 días no contribuirán en absoluto a incrementar el prestigio del presidente del gobierno. Es un hecho que los dirigentes de la oposición tienen cero empatía y son despiadados cuando hablan de Sánchez en términos de dictador o caudillo, y que sería mucho mejor para todos que la conversación pública fuera más respetuosa. Bastaría con desterrar el insulto. La cuestión es si ese docudrama, rodado en Ferraz y Moncloa, era necesario para que Sánchez siguiera en la presidencia denunciando los bulos y las mentiras. Nadie le estaba pidiendo que se fuera ni que dejara de denunciar el acoso contra su familia. Él mismo se metió en ese túnel de incertidumbre e irresponsabilidad. En la vida todo tiene consecuencias y las consecuencias no serán muy buenas ni para su imagen presidencial, ni para su partido, ni para el país. Sánchez da 5 días a los españoles para ver cómo se vive sin él. Tal vez el titular de Bloomberg no era una broma, quizá era verdad y el presidente desde el Palacio de la Moncloa ha decidido que España no puede vivir sin él. Sánchez ha demostrado su audacia en muchas ocasiones. Esta maniobra de 5 días sin presidente para recibir el incienso de sus fieles es su último giro de supervivencia. Si su mujer y él pueden con la presión, como dijo en su comparecencia, la carta del miércoles no tenía sentido. La pregunta de ¿para qué ha hecho esto? Seguirá en el aire y su respuesta no es muy favorecedora para él. La audiencia con el rey para comunicarle que se quedaba es una suerte de broma institucional que el presidente se ha permitido. Supongo que porque piensa que él lo vale. Los presidentes van a ver al rey para tomar posesión, para despachar temas de Estado o para dimitir. Una audiencia para informar al jefe del Estado de los vaivenes del estado de ánimo presidencial no ha sido lo corriente, hasta ahora. El síndrome de la Moncloa de Sánchez está alcanzando unas cotas insospechadas. Lo que busca Pedro es que haya una iniciativa popular que pida la limitación de la libertad. Sí, OnlyFans. La limitación de la libertad de expresión y del Poder Judicial y él graciosamente, magnánimamente aplicarlo como ley. La cuestión es que al final la cosa, ¿sabes?, ha quedado un poco en gatillazo. ¿Sabes? La cuestión es que al final ese gran despliegue popular que a lo mejor esperaba Pedro Sánchez no ha sido tal, ¿sabes? Que ha habido 12.000 tíos y 5.000 al día siguiente y Silvia Inchaurrondo consiguiendo que firmase Iñaki Gabilondo. ¿Sabes? Esto es lo que él, en su rueda de prensa ensayada, definió como mayoría social. Hasta la secta está contra Perro y los bulos. Ahora vemos, pero que no le está saliendo tan bien la jugada. Y esto de este señor que aquí estaba desmintiendo los bulos y achacando como una brutalidad lo que había hecho el Partido Popular con Begoña y tal, aquí, ayer, estaba genuinamente diciendo, ¿pero qué hace este pavo? ¿Pero qué hace este pavo? Por cierto, pero me parece que supera, yo creo que estamos acostumbrados a Pedro Sánchez, sus piruetas y sus tácticas, pero a mí me parece que esto no tiene absolutamente
ningún sentido y que pasa todos esos límites. No sé a quién se le ha ocurrido esto. Es verdad que el problema de la desinformación es un problema gravísimo. Como él mismo ha dicho, afecta a todas las democracias occidentales, afecta a periodistas, a políticos, ahora mucho más que antes, pero incluso cuando no había redes y no había internet, también había periodistas a los que se les grababa vídeos y se chantajeaba con esos vídeos, o se decía que un presidente del gobierno, antes de que hubiera internet, había dejado embarazada a una ministra francesa, si os acordáis, y se difundían esos rumores. Es verdad que es un problema mundial, pero el presidente del gobierno dice que nos hace reflexionar sobre esto. El presidente del gobierno no está para hacer reflexionar, el presidente del gobierno está haciéndonos terapia a todo el país, Pedro Sánchez, bro. El gobierno no está para hacer reflexionar, el presidente del gobierno está para solucionar problemas, no ha dado ni una sola medida concreta de lo que piensa hacer. De la misma forma que nos llevó al marco y a la reflexión de si había que igualar el delito de rebelión con Europa porque le convenía por unos votos, luego la malversación, luego nos llevó a lo de la reconciliación en Cataluña porque le interesaba para tener una investidura. Ahora de pronto nos lleva al debate sobre la desinformación porque le viene bien estratégica y políticamente. A mí sinceramente me parece... No sé si es un error personal o un error político, si es que está mal aconsejado, si es que está mal ejecutado, pero yo no tengo, insisto, más que dudas y las cosas que consigo aclarar me parecen muy negativas. Esto es un problema. Esto es un problema. O sea, que los señores que deberían estar defendiéndote y aplaudiéndote y tal, haya llegado hasta un punto, hasta un límite de populismo y hasta un límite, ¿sabes?, de vergüenza ajena que les sea imposible, de acuerdo a un mínimo pudor, ¿no?, que deben de tener ya de seguirte en esta, es un problema. Es un problema. Esto es lo que decían en La Sexta, dices. Mete una cruzada contra los bulos, pero en las últimas horas él también hace una afirmación cogida con pinzas. El socialista acusa a Feijóo de sugerir que la mujer de un presidente se tiene que quedar en casa sin trabajar, pero la frase del líder de los populares no fue del todo así. El Partido Popular acusa a Sánchez de no predicar con el ejemplo. Una vez más, tú, estoy bastante loco, pide luchar contra los bulos y los difunde una y otra vez. Le vuelvo a exigir que rectifique. Se refiere a dos afirmaciones que ha repetido el presidente del gobierno en las últimas horas. Una esta misma mañana. Es que hasta incluso he tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra. Esto es lo que dijo Feijóo. Pero si echamos marcha atrás en todos estos días, vemos que lo que dijo el líder de los populares no es exactamente así. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sánchez y su pareja. Incluso hay parejas de presidente del gobierno que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto. A ver, esto, ya te digo, bueno, esto yo creo que se puede ver de manera más clara en un tuit que ha puesto Pedro Tamendi, que lo saco yo mañana en el vídeo que saco mañana, que dijo esto. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Yo defiendo la libertad de prensa sí, pero los bulos y la desinformación no. Señor Feijóo ha dicho textualmente... El señor Feijóo ha dicho textualmente... que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Bueno, usted puede ser presidente, usted tiene una mujer que tiene una carrera laboral, además de éxito, y no le va a pedir usted que deje de trabajar, ¿no? No, evidentemente. Ahora bien, lo que sí le voy a pedir es que no tenga contratos con la administración pública, ¿no? Textualmente, loco. Textualmente lo que está diciendo aquí Feijóo es: la mujer de Pedro Sánchez a la cocina, a fregar, ha dicho. Ha dicho a fregar. Ha dicho, cómprale una Tyson. ¡A fregar! ¡A fregar! La Dyson Submarine con el rayo láser este que os enseñé el otro día. Es curioso además todo esto, y esto lo ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo, que es que hasta la propia mujer de Pedro Sánchez en 2018 ya reflexionaba que sobre su actividad profesional probablemente abandone para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses, según informan fuentes socialistas. Es decir, la propia Begoña está diciendo: mi actividad profesional puede entrar en conflicto con
con una pareja, con un marido que en este caso sea presidente del gobierno, porque a lo mejor tiene mucha relación con contratos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ella ya decía, pues probablemente tenga que abandonar esto porque no quiero que haya un conflicto de intereses. Spoiler, no abandonó, esa reflexión no llegó a la conclusión que aquí apuntaba y efectivamente, con el paso del tiempo, ha habido periodistas que haciendo su trabajo, que fiscalizando al poder y haciendo su trabajo han dicho, no habrá aquí conflicto de intereses. Y en caso de haberlo, ¿nos puede usted comentar la historia? ¿Y qué es lo que hay? No, fascismo, me retiro a mi casa, tengo que reflexionar. Necesito 5 días para pensarlo, oh Dios mío. Bueno, lo he pensado y estos 5 días la conclusión que he sacado es que efectivamente me necesitáis. Soy necesario para liderar un cambio, para acabar con el fango y todas estas cosas. Cambio de reflexión, Begoña, cambio de reflexión. En fin.